Hemos ya leído la palabra de Dios, hermanos, como lectura, pero antes de buscar en ella el alimento que Dios tiene para nosotros, antes de meditar en ella, les invito, amados hermanos, para que inclinando nuestro rostro en señal de humildad, cerrando nuestros ojos con el propósito de tener comunión con Él, oremos brevemente a nuestro Dios en un diálogo santo. Si nosotros hablamos en la oración, le hablamos a Dios. Pero si escuchamos su palabra, Dios nos habla con nosotros. Y así se forma un diálogo. De otra manera, estamos haciendo solo un monólogo. Y ojalá que nuestra comunión con Dios se dé a través de un diálogo sano, santo y nutritivo con nuestro Dios. Oramos, hermanos. Padre amado que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, venimos a ti en esta hora del día porque es hora de buscarte, Señor. Porque en todo tiempo tenemos necesidad de buscarte y en todo tiempo tenemos oportunidad de poder hallarte. Y en este momento te buscamos, Señor, con diligencia, con vehemencia, porque anhelamos que haya de tu gracia la saciedad en el alma, en el espíritu, en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra confianza, Señor. De manera que tu palabra nutra todas estas áreas de nuestra vida espiritual. Padre amado, si tú fortaleces nuestra vida con tu palabra, permite que tu iglesia pueda tener salud, pueda tener prosperidad en todo, pero de manera muy particular en el alma y en la fe, en la confianza y en la esperanza de todas tus promesas. Señor, perdona todas nuestras faltas y recibe la plegaria que ponemos en tus manos, en el nombre santo, glorioso de Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Señor y buen Dios. Amén. Amados hermanos, no sé cuándo fue la última vez que alguien de los presentes leyó la tercera carta del apóstol Juan. ¿Ustedes lo recuerdan? Ya pasó un buen rato, dice el hermano. El año pasado, dice el hermano. Hace un mes. Es una carta pequeña. Consta solamente de un capítulo. Y a lo mejor hace un mes, el hermano que dijo un mes, la fecha más próxima a su lectura, terminó de leerla y cerró su Biblia, se sintió satisfecho, lleno, y hoy hemos tenido nuevamente la oportunidad de leerla. Pero ahora la pregunta que se me ocurre es diferente. Amados hermanos, ¿cuándo fue la última vez que ustedes escribieron una carta? En la forma clásica, ya no, ahora chateamos, ahora escribimos recados, escribimos oraciones, frases, pero una carta completa casi ahora. Tengo la costumbre por la mañana y por la noche antes de dormir de darle a mi esposa mi teléfono porque yo no alcanzo a verlos. Ni siquiera allí donde ¿cómo se llama? Donde se oprimen con los dedos para buscar los datos. Y le digo, lee mis mensajes por favor. A veces lo hace de buena gana, de gusto, porque se va a enterar de
de las cosas que a mí me escriben. Otras veces es con enfado, con fastidio, porque después de toda la jornada de un día, qué fatiga, tengo que leer, además de todo lo que he hecho durante el día, tengo que leer tus mensajes. Hace algún tiempo pedí que me inscribieran en el grupo Peniel y algunas veces he mandado algún mensaje, pero creo que no ha llegado y tampoco me llegan los de aquí a mí. De allá del estado de Puebla, de la ciudad de Puebla, un hermano muy amado, amigo mío, ya goza de la presencia del Señor. Hace algunos años, poquitos, no muchos antes de la pandemia, me dio de alta en un grupo. Y en ese grupo hay una cantidad enorme de hermanos y hermanas que continuamente, todos los días, están pidiendo, hermano, por favor, oren por mi hermano, por mi suegra, por mi tío, por mi sobrino, porque está enfermo, porque por esto, por lo otro, por más y por cuánto. Y hay algún mensaje que dice, nos reuniremos en oración en unos minutos. A veces hay algún mensaje de algún pequeño sermón o mensaje bíblico, pero lo hemos tratado de abrir y la señal no es suficiente o no sé qué pasa, no se abre. Pero a veces dice mi esposa, hoy hay 25 mensajes. Y los mensajes, ¿saben a qué se limitan? O-K. Otras veces, amén. Otras veces oramos. Una palabra, 2 letras. A veces ni siquiera es una frase, a veces es una frase pequeña. Qué diferente, hermanos, cuando recibíamos una carta. Yo recuerdo todavía cuando solía recibir una carta, ¿se acuerdan del papel tamaño carta? Era un papel de esa medida, tamaño carta. 2 hojas escritas por los 2 lados, leyéndola con tanta paciencia, deleitándome en la lectura. Y cuando terminaba de leer las 2 hojas por los 2 lados, tenía que volver a empezar por si alguna palabra no la entendí. Después de haberla leído 1 o 2 o más veces, la doblaba, la metía en su sobre y cuidadosamente la guardaba. Todavía en la casa de ustedes, entre tantos papeles que se guardan, hay un buen paquete de cartas. Qué emocionante era recibir una carta, por ejemplo, de algún familiar y recibir noticias. Fíjate que la milpa ya creció. Por acá no ha llovido. Los pollitos ya están grandes. Tal vez sean cosas baladíes, cosas que no tienen trascendencia, sin importancia. Pero después de haber salido de casa, recibir alguna noticia era muy bonito. Después vinieron otras noticias más importantes. María, la vecina, ya le nació su bebé. Ya está grande. Ya va a la escuela. O cosas por el estilo. Leer una carta era muy bonito. Pero era más interesante escribirla. ¿Ustedes escribieron una carta? ¿Leyeron alguna carta? ¿Sí? En la carta se nos enseñó, porque así se nos enseñó en la escuela, que cuando menos estaba estructurada de la manera siguiente. Debería haber en la carta un remitente, un destinatario
y la estructura de su contenido, así como la salutación final. Yo no sé si quien enseñó a escribir cartas leyó alguna vez la carta de Juan, o alguna de las cartas de Juan, o alguna de las cartas de la palabra de Dios, pero en muchos se parecen. Hay cartas cortitas que escribe Pablo, por ejemplo, la carta a Filemón. No sé, tampoco la hemos leído últimamente, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos hay en la carta a Filemón? Y el motivo de la carta de Filemón es un delincuente, fíjense. Ese es el motivo de la carta a Filemón. Un delincuente arrepentido, llamado Onésimo. Onésimo, el que sirve. Que realmente a Filemón parece que no le servía en un principio, pero cuando Pablo escribe la carta, dice, pero ahora sí sirve. Recíbelo porque ahora sí sirve, y me sirve a mí y te sirve a ti. La segunda carta de Juan. ¿Cuántos capítulos tiene la segunda carta de Juan? 1. La tercera de Juan, 1. Y la carta de Judas, no Judas Iscariote, Judas, el hermano del Señor Jesús, hermano en la carne del Señor Jesús, de un solo capítulo. Amados hermanos, pero estas cartas tan pequeñas, siendo tan pequeñas, hay un contenido enorme de enseñanzas, de doctrinas y de cosas oportunas que tenemos que aprender. Decía nuestro hermano Arán que la segunda de Juan se escribe allá por el año, entre los años 90 y 95 aproximadamente. Se cree que para cuando se da el día del Pentecostés en el año 30, Juan contaba para entonces poco más de 20 años. En el año 50 tiene lugar el Concilio de Jerusalén y Juan tiene para entonces, ¿cuántos años? 30 más 20, 70, 50, no, en el año 50 es el concilio. Pero para cuando se da el día del Pentecostés, Juan tendría como 20, 25 años, no llegaría a 30. 75, 70, 75, póngale 80 años a lo sumo. Y Juan no dice de dónde está escribiendo esta carta, pero solamente podemos colegir de que Juan está escribiendo desde una prisión de alta seguridad y de trabajos muy forzados en una isla del mar Egeo llamada Patmos. Hermanos, la condición en que se encontraba Juan, el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacob, es inimaginable. Juntando sal con las manos, rascando la sal con sus dedos, casi desnudo, bajo los candentes rayos del sol. Pero ni la inclemencia del sol, ni el picor de la sal, ni el escozor de la sal, menguaron su fe, su ánimo y su deseo de consolar y confortar, de apacentar y dirigir a las iglesias de aquel entonces. Su fe estaba viva, no como su carne abierta por las heridas de la sal y del sol,
pero su fe estaba viva. Y eso le motiva, le anima a escribir la primera carta, la segunda carta, y en este caso la tercera carta, que más que una carta universal, podíamos considerarla como una carta personal. Porque las cartas universales, la de Santiago o Jacobo, hermano de Judas, o como dice el hermano, medio hermano del Señor Jesús, Jacobo, Santiago, las cartas de Pedro y la primera carta de Juan son epístolas que están dirigidas a la Iglesia universal. Pero esta carta, la tercera de Juan, está dirigida a una persona solamente. ¿Cómo se llama? Gayo. Y en esta carta, Juan hace alusión a dos personas más. Como cuando escribíamos y se decía, fíjate que el hermano fulano, o el vecino sutano, o el amado, o el amigo perengano, y hacíamos alguna referencia de alguna amistad, de algún hermano, o de algún compañero, ya sea de trabajo, o algo parecido. Así Juan hace alusión a un hombre llamado Diótrefes, de muy desagradable memoria. En cambio menciona a otro hombre de grata memoria. ¿Mandé? Demetrio. Algunos piensan que Demetrio era un hombre chaparrito, porque era no dice que diámetro. Algunos lo interpretan como Demetrio y medio. No, su nombre era Demetrio, ¿sí? Pero la carta está dirigida al muy amado Gayo. Y la primera parte de esta carta, el versículo 1, se conjuntan en él dos elementos importantes de la correspondencia. Por un lado tenemos la salutación y por otro lado tenemos el destinatario. ¿Cómo dice el versículo 1? El anciano. Es verdad que cuando Juan, el hermano, no lo olviden hermanos, este es un dato importante, Juan, el hermano de Jacob, el que mandó matar Herodes a muy temprana edad de la iglesia, el hijo de Zebedeo, escribe esta carta. Juan ya era, como usamos nosotros en nuestro léxico, Juan ya era un hombre de edad avanzada. Y por ello podría decirse que se trata de un hombre ¿qué? Anciano. ¿Con qué otro nombre se describe a un hombre anciano? Bueno, ahora se le llama adulto mayor, se le llama de la tercera edad, viejo, despectivamente. Ay, hermanos, hace muchos años, cuando empezaba a crecer, me decían, respeta a las personas que tienen pelos blancos en la cabeza, porque son personas venerables. No viejo, venerables. No sé si habrán leído aquellas personas de la palabra de Dios que dice, delante de las canas te postrarás
y honrarás el rostro del anciano. Pero Juan no se llama anciano por ser venerable, ni por ser viejo, ni por ser de la tercera edad, sino se llama anciano porque la palabra anciano en el lenguaje en que se escribe es sinónimo de presbítero. Si ustedes leen Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1, Pedro, cuando escribe estas líneas en su epístola universal, su primera carta universal, no era tan anciano como Juan. Y Pedro no dice que era joven. ¿Cómo dice? ¿Alguien lo encontró? Yo anciano, ruego a los ancianos que están en la iglesia entre vosotros, yo anciano. Y no es que Pedro quisiera sentirse joven, sino es que la palabra anciano no quiere decir de edad avanzada, ni venerable, ni de la tercera edad, o con cualquier otro sinónimo que ustedes hayan querido describir, sino era un oficial de la iglesia, presbítero. Si leemos en Hechos capítulo 20, el versículo 17, vamos a encontrar también la misma palabra anciano. Hechos capítulo 20, versículo 17, hermanos. ¿Cómo dice? No a los viejos, hermano, sino a un grupo de varones oficiales de la iglesia. Y esto lo hizo Pablo. Y Pablo no era un venerable, bueno, era una persona respetable, sí, por su trabajo, por su misión, por su labor, pero más bien era el hecho de ser presbítero. Y Juan era un presbítero. Ahora, el trabajo de los ancianos en Éfeso, entre otras muchas citas, el trabajo de los ancianos en la primera carta de Pedro, capítulo 5, es apacentar la grey del Señor que está entre vosotros. Luego entonces tenían la misma función de un pastor, o lo que conocemos actualmente como como un presbítero, que también lo conocemos como anciano gobernante. Pedro dice, ruego a los ancianos, yo anciano también, juntamente con ellos. ¿Cuál es el ruego que hace Pedro? Apacentad la grey de Dios que está entre nosotros. Y dice, teniendo cuidado de ella, no por señorío, no por ganancia deshonesta, no esto, no aquello. Establece ciertas reglas para cuidar de la grey del Señor. De manera que Juan asume esa responsabilidad a su edad muy avanzada y en su condición de reo y en sus condiciones insalubres en que se encontraba allá en la isla de Patmos. Y se lo hace saber a su muy querido amigo llamado Gayo. Al muy amado Gayo, este es el saludo. Parece que todavía recuerdo, hace mucho que no leo mis cartas. Las guardé con el afán de que algún día yo las leería, pero ya no las puedo leer. Pero me acuerdo que escribía, querida mamá, te escribo estas líneas deseando que estés bien. ¿Cómo escribe Juan a Gayo? Muy amado Gayo.
al cual yo amo en verdad, y no solo yo, sino ¿quién también? Pero ¿qué más le escribe Juan a Gallo? Los amigos te saludan. Sí, eso es hasta el final, el saludo final. Pero en el versículo que leímos, hermano, sí, yo deseo, ese es el deseo más grande de Juan. Yo deseo, este es mi deseo. ¿Cuál es el deseo? Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como tu alma está en prosperidad. Deseo que seas prosperado en todas las cosas. Creo que me parece que fue el domingo pasado, si no mal recuerdo, o el antepasado, que alguien me pidió: pastor, ore por mi nieto porque hoy va a presentarse a la universidad a sustentar un examen para ser admitido, no recuerdo en qué facultad. Y pensé mucho en orar por este joven. Porque hace muchos años, yo creo más de 12 años, cuando llegué a Tizapán, asistía este niño entonces con sus papás muy de vez en cuando al templo. Y alguna vez, sentados a la sombra de un árbol que está por ahí en el patio del templo, platicamos, él y yo. Tengan cuidado, hermanos, cuando me vean platicando con algún niño, porque para mí la plática con los niños tiene mucha importancia. Y le decía: oye, hijo, ¿por qué no vienen al templo, a la escuela dominical cada domingo? No, pastor, es que vivimos muy lejos. Y ahora ya nos fuimos a vivir más lejos todavía, allá en el cerro, muy lejos. Bueno, ¿y eso qué tiene? Es que mi papá y mi mamá se levantan muy tarde. Se levantan a las 12, a la 1 del día. Y a esa hora mi papá se mete a bañar. Mi mamá se pone a hacer comida especial. ¿Y qué comida especial hace? Hace un buen arroz. Y me dijo un montón de cosas. Cosas que las guardo, no las debo decir. Pero me dijo muchas cosas. Me enteré de muchas cosas. Y por eso no vienen al culto. No, pues no se puede. Ahora imagínense, ese jovencito, ese niñito, cerca de 15 años después, pues ya no tiene 10 o 12 años. Ahora va a ir a la universidad. Y sinceramente pensé decirle: Señor, que no apruebe el examen. ¿Saben por qué? Señor, no lo prosperes en su examen. ¿Saben por qué? Porque antes de ser prosperado, él y su familia estaban en el templo pidiéndole ser prosperado. Una vez que se aprobara el examen de admisión a la universidad, ¿cuándo lo volvería a ver en el templo? Hermanos, disculpen la actitud que tomo ahora. Ni así, con mi lupa, no lo podría ver ya más en el templo. Cuando Juan escribe estas líneas, esta salutación, este deseo para Gallo, deseo que seas prosperado en todo, así como tu alma está en salud, que en todo seas prosperado. En esos días, en el año 90 o 95 de nuestra era, no existía, no es teología, tal vez sea una corriente de enseñanza de la actualidad, la enseñanza de la prosperidad. Ya tienes un carro, pues pídele a Dios 2. Tienes una casa modesta, sencilla, con lo necesario para tu vivienda,
Pues pídele a Dios una más grande. Bueno, y si no quieres pedirla, es mucho pedirle, pues decrétalo. ¿Han oído eso de decretar? No, no lo han oído, hermanos. Sí, decrétalo, pero ¿quién soy yo para decretarlo? No, no tengo por qué decretar nada. Si al caso no lo tengo, le voy a pedir a Dios. Si al caso no estoy satisfecho, le voy a pedir, Señor, satisfáceme. Hace muchos años estaba por algún problema que tenía, atendiendo con frecuencia a un hermano de la iglesia. Y cuando llegaba la hora de comer, al hermano le llevaban su ración de comida. Y me decía, véngase pastor, vamos a comer. Y de veras, hermano, me hacía del rogar, aunque me estuviera apretando las tripas de hambre, me hacía del rogar, porque veía que la comida era muy pequeña, la ración, la porción muy pequeña. Entonces el hermano oraba, Señor, tú conoces nuestra apetencia, pero permite que este alimento sea suficiente para saciar nuestra hambre. Si con lo que el Señor te ha bendecido no satisface tu necesidad, dile, Señor, tú sáciame, tú llena mis deseos, tú llena mi apetencia. Y Juan le decía a Gayo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Hermanos, Juan deseaba que Gayo sea prosperado en sus propiedades, en su cosecha, en su granja, en su siembra, que sea prosperado. Bueno, no tenía carro Gayo, obviamente, no tenía automóvil, pero en sus negocios, que Gayo sea prosperado en todas cosas. Posiblemente cuando alguien escucha de mis labios lo que Juan pedía para Gayo, el deseo de que fuese prosperado en todo, y ahora limitar en qué aspectos Gayo y yo y tú debemos ser prosperados y en qué no debemos ambicionar la prosperidad, tal vez parezca que estamos en contra de la prosperidad. Que Dios no quiere que tú prosperes. Eso es mentira, hermanos. Dios quiere que usted y yo seamos prosperados, pero prosperados de manera especial. Nos ha dado los elementos para que seamos prosperados, hermanos. En Efesios capítulo 4, ¿ya leyeron, ya encontraron Efesios capítulo 4, hermanos? Capítulo 4, versículos 11, 12 y 13. Voy a pedir que algún hermano me ayude a leer el 11, una hermana el 12, otra hermana el 13. Con claridad, por favor, para que lo entendamos todos. Y el mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Sí, gracias. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Hermanos, el pasaje mencionado empieza diciendo, y Él mismo, ¿quién es Él mismo? Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, nuestro Padre Celestial. Él dio unos
ciertamente, ¿qué? Apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y doctores. Ahora, ¿cómo se llama esto? Este conjunto. ¿Cómo se llama este conjunto? A este conjunto le vamos a llamar como le llaman en las matemáticas, elementos. Y estos elementos buscan un objetivo en la vida cristiana, particularmente en la vida cristiana de los hermanos de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era el objetivo? Y ese era el crecimiento de la iglesia. Terminamos el primer semestre, rápido hermano, se nos fue, el primer semestre del año 2023. Gracias a Dios porque podemos decir, yo espero que sí podamos decir hoy, la pandemia del COVID-19 es asunto de la historia, con huellas indelebles, con cicatrices muy profundas, pero es asunto de la historia. Pero después de haber pasado el primer semestre del 2023, ¿qué tanto hemos crecido, hermanos? Han pasado 26 lecciones de la escuela dominical. Hemos leído 26 pasajes. Hemos memorizado 26 textos áureos. Y yo no dudo que los hayamos memorizado y que estudiemos la palabra de Dios y que tengamos las lecturas diarias. Pero mi preocupación es con qué nos quedamos, hermanos. ¿Qué nos nutre? ¿Qué nos edifica? Porque el propósito de estos elementos es la edificación de la iglesia, la perfección de los santos. Y si estos elementos que menciona el apóstol Pablo en su carta a los Efesios no nos hace crecer, hermanos, yo no diría que estamos perdiendo el tiempo, pero hay una fuga de alimento, hay una fuga de nutriente, hay un escape de los propósitos divinos. Queremos prosperar en el aspecto material, queremos prosperar en el aspecto intelectual, queremos prosperar, ¿en qué más? Sí, en el aspecto material, pero ¿y en el aspecto espiritual, hermanos? Que a veces, hace 8 días en la iglesia de Tizapán, y no lo digo porque hoy no esté en Tizapán, hermanos, los hermanos de la escuela dominical tuvieron a bien llevar a cabo un concurso, nos absorbió mucho tiempo. A ver, hermanos, ¿quién fue el papá de Jacob? A ver, hermanos, ¿quién fue el abuelo de Jacob? A ver, hermanos, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? A ver, hermanos, ¿a dónde fue José? A ver, ¿cuál es? Y un montón de preguntas. Pero, ¿con qué se quedó cada hermano? ¿En qué le benefició? ¿Cuánto creció en el conocimiento del Señor Jesucristo? Cuando se crece en el conocimiento, se crece en la gracia. Pero cuando se crece solo en el conocimiento y no en la gracia, no hay edificación espiritual, no hay crecimiento espiritual. El hecho de saber demasiado de la Biblia sin aplicarla a la vida personal, esto no implica de ninguna manera que hayamos crecido de manera espiritual, hermanos. Puede recitar la Biblia, pasajes, textos, puede cantar hermosamente, puede inclusive hasta predicar, pero si no aplica a su vida la palabra de Dios, difícilmente podríamos saber que ha crecido en la gracia y en el saber, en el entender, en los propósitos del Señor. Si alguien quiere
que usted y yo crezcamos no es solamente el anciano Juan, no es solamente el amado Gallo, no es solamente el querido Demetrio. Si alguien no quiere que crezca, usted no es Diótrefes. Si alguien quiere que crezcamos, es el mismo que nos dio apóstoles, ¿qué más? Profetas, evangelistas, pastores, doctores, para que crezcamos. ¿Para crecer hasta qué nivel, hermanos? No vamos a llegar aquí en la tierra, no vamos a alcanzar la perfección, pero sepamos, el crecimiento es gradual, estamos creciendo todos los días. Yo no sé si hay alguna satisfacción más grande. Por ejemplo, yo preguntaría a los papás de Job, qué bueno, mi hijo Job ya se come 2 platitos de sopa, pero no crece. ¿Le satisface? No, ¿verdad? Qué bueno que come, pero qué bueno que crezca al mismo tiempo. Qué bueno que estamos aquí, hermanos, pero que la palabra de Dios nos haga crecer no solo en el conocimiento, también en la gracia. Juan le dice a Gallo, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como tu alma está en prosperidad. Que seas sano. Qué emoción, qué satisfacción más grande el ver que los hijos crecen vigorosos, sanos, fuertes, pero solo corporalmente, hermanos. Porque a veces las emociones no son sanas, las intenciones no son sanas, la fe no es sana. Y Juan le dice a Gallo, así como tu alma está en prosperidad, que prosperes en todo lo demás también. Porque de otro modo es una prosperidad desequilibrada, una prosperidad no integral, no completa, que no satisface de ninguna manera. Quiero que crezcas en todo. Ahora, esta información, Juan, no solamente es la que recoge por su imaginación, por el conocimiento que tiene de Gallo, sino porque le ha llegado el testimonio de hermanos misioneros que peregrinaron por todas las iglesias de Asia Menor. ¿Cuáles son las iglesias de Asia Menor? Sí, la primera es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, y la última es Laodicea. Filadelfia también la salté. Bueno, las 7 iglesias que se mencionan, bueno, eran por decir algo, las metrópolis, las iglesias metropolitanas de estas grandes ciudades. Y de estas ciudades iban misioneros, por llamarles de alguna manera, de ciudad en ciudad, de metrópoli en metrópoli, y en todas las ciudades, todos los misioneros recogían testimonio de Gallo. Gallo el hospitalario, Gallo el atento, Gallo el que atendía a los hermanos extranjeros. Bastaba con saber que eran predicadores de la verdad para que él los recibiera, y de esta manera Gallo se convertía en un colaborador ¿de qué? Véanlo ahí, hermanos, por favor.
Cooperador, colaborador. ¿Sí? ¿De qué? El versículo 13. 3. Juan, tercera de Juan 3, ¿qué dice? ¿No parece? Eso, colaborador. Sí, es que yo quería que lo leyeran, hermanos. Porque puede ser que me lo estoy imaginando y a veces mis ideas no se hilvanan del todo bien. Pero sí. Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. Sí. ¿Y qué más dice? Hay un versículo que habla de que es colaborador de la verdad. Cooperadores de la verdad. Gallo, un hermano, podríamos decir, pasivo en la fe, que estaba creciendo en la fe, que estaba prosperando en el saber de los propósitos de Dios. Pero en este momento, en este versículo, con este testimonio, Gallo deja de ser un miembro pasivo de la iglesia y se convierte en un miembro ¿qué? Activo. Cuando leemos cooperador, cuando leemos colaborador, entiéndase ¿qué? ¿Cómo? Activo, hermanos, en un miembro activo. Y es que no se puede prosperar en la gracia, prosperar en el conocimiento, prosperar en el saber, crecer en la perfección de los santos y permanecer con los brazos cruzados en la iglesia, hermanos. Permanecer sentados, ser indiferentes, ver desfilar los meses, las semanas, los años y nuestra vida sigue sin ningún cambio. Gallo se convirtió en un activo, en un hermano activo. ¿Saben cuántos gallos había en las iglesias de Asia? Miren, sí, lean primera de Juan, lean segunda de Juan, lean tercera de Juan y se va a encontrar que solamente se menciona un gallo, un Demetrio. Pero hombres como Diótrefes, ya en Romanos capítulo 12, se mencionan a los que aman, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ese era el problema de Diótrefes, que amaba, anhelaba que lo caravanearan, que lo honraran y en todo ocupar el primer lugar, pero no ser activo. Que porque sabía mucho, que porque entendía muchas cosas, que porque se profundizaba en el conocimiento de la teología y por muchas cosas. Ese era Diótrefes. Pero Diótrefes, ¿un creyente activo o pasivo? Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes ya no juzguen a Diótrefes. Califíquense a sí mismos. ¿Activos o pasivos en la fe? La iglesia actual en el siglo XXI, hermanos, y lo que se proyecta hacia el futuro, la iglesia necesita de creyentes activos. Porque aquel mismo que dio a la iglesia, pastores, profetas, doctores, etcétera, etcétera, para la perfección de los santos, para el crecimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, él mismo sigue esperando que hoy en día
la iglesia siga creciendo continuamente. Estas palabras que escribió San Juan en esta tercera carta, diciéndole, mira, Gayo, amado, querido amigo, yo deseo que en todo seas prosperado, así como tu alma está en prosperidad. Yo deseo que seas prosperado en todo. Él mismo tiene hoy, este día, el mismo deseo. Y el contentamiento de nuestro Dios, hermanos, bueno, qué hermoso es que nuestros hijos estén terminando el ciclo escolar con excelentes notas, que usted haya obtenido ganancias significativas en la última jornada de trabajo, en el negocio, y todo esto es muy bueno. Pero Juan dice, no tengo yo más gozo que este. El saber que mis hijos andan, no dice que se sientan, sino que ¿qué? Andan, y esto es activo, hermanos. Andan en la verdad, que caminan en la verdad, no que están sentados en la verdad, que andan en la verdad. Ojalá que nosotros andemos en la verdad, seamos prosperados para ser una iglesia activa, no pasiva, que seamos prosperados para ser una iglesia que crece continuamente en las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de ese que nos ha llamado. Amados hermanos, deseo que el Señor les bendiga a todos y que nuestra iglesia se sienta, se vea, sepa prosperada en crecimiento continuo por el conocimiento de su santa palabra. Oramos, hermanos. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, una vez más, oh Dios de bondad, nos acercamos hasta tu presencia divina para ofrecerte la gratitud de nuestro ser por tu palabra santa, la cual anhelamos con todo nuestro corazón que no vuelva a ti vacía, que le des asiento, Señor, en el saber, en el conocer y en el entender de cada uno de tus hijos presentes, de cada una de mis hermanas, Señor, de cada joven, de cada adolescente y aún de cada niño. Y haz que esta tu iglesia se convierta en una iglesia activa y no solo pasiva. Imploramos tus bondades y te rogamos el perdón de nuestros pecados en el nombre sublime de Jesucristo nuestro Salvador, nuestro Señor y buen Dios. Amén.